Pues el libro para mí en primer momento supone digamos, una terapia, porque después de recorrer tantos países y tantos conflictos con muchas dificultades, estaba un poquito como traumatizado y al sacarlo fuera, al escribirlo y al contar mi testimonio a la gente, me di cuenta que me estaba sanando. Y de repente lo que era como un peso para mí se convirtió en un tesoro, en un patrimonio que se podía transmitir a los demás. Y además me di cuenta que mi historia estaba completamente llena de muchas enseñanzas. Por lo que respecta a mi vida, es lo que he podido ver, que yo he pasado por momentos en los que rozaba siempre la muerte y siempre el mal, y sin embargo siempre de alguna manera, de una manera misteriosa, parece que iba saliendo siempre en las fronteras y salía, y el final de esta historia es un final feliz, porque concluye con una ordenación presbiteral en el exilio y rodeado de miles de personas que no eran de mi familia propia, sino una nueva familia que Dios me había concedido, con cantos, con bailes, con una fiesta extraordinaria. Entonces yo me dije, al final el mal no tiene la última palabra. E incluso en medio de la desgracia parece que Dios sabe cómo sacar algo bueno, ¿no? O sea, sería un poquito como el hilo conductor de ese libro. Lo que puedo comprobar es que las organizaciones que llamamos internacionales tienen limitaciones, tienen mucha dimensión buena, ¿no? Porque en una desgracia como por ejemplo la avalancha de refugiados, de miles, incluso millones de refugiados, si no intervienen es la catástrofe absoluta, pero al mismo tiempo te das cuenta que dan hasta un cierto punto y no llegan al final, ¿no? Como por ejemplo el genocidio de Ruanda, teníamos a los cascos azules de la ONU, pero no hicieron nada, absolutamente nada. Y llegamos en los campamentos de refugiados, sí que la comunidad internacional intervino y trajeron comida, víveres y pudieron salvarnos. Pero después de 2 años, cuando estalló una guerra en Congo, la comunidad internacional salió corriendo. Pues, y ahí estamos siempre jugando entre hacer y no hacer y hacer, pero no llegar al final, ¿no? Y sin embargo, los individuos, y allí yo creo que es donde hay que poner una insistencia, que si somos buenos y al final el bien vence, el bien va siendo individual, ¿no? Los individuos que yo he cruzado en mi camino sí que han sido excelentes y he cruzado mucha gente buena, generosa, gente sacrificada que sin conocerme me acoge, me ayuda, me echa una mano, me orienta y hasta llegar al final, porque no puedes cruzar tantos países si no encuentras a buenos samaritanos en la carretera. Es imposible. Muchas veces se critica mucho la iglesia, pero pensando en una estructura grande que es la iglesia universal, ¿no? Olvidando que la iglesia son cristianos en su fe sencilla, donde se encuentran en sus hogares, en sus pueblos. También son parroquias o pequeños movimientos de las parroquias, que también son iglesia, la Cáritas. Y yo he podido comprobar que en toda esa aventura mía, siempre me he cruzado con gente que se declara cristiana, católica, y que me ha acogido en nombre de esa fe. Un seminarista que me acoge en su familia, porque es seminarista y dice, bueno, este chico es también seminarista como yo, le llevo a mi familia, le presento a mis padres y paso unos días allí. Un cristiano por ahí que era protestante y dice, pues que bueno, te acojo, pero no me conocía de nada, y en su casa me da una cama y me da de comer y no me pide nada, ¿no? Y cuando estaba completamente desorientado, perdido, me acoge un obispo que tampoco me conocía, ¿no? Y me lleva a su casa y me defiende ante las autoridades civiles, militares que me querían hacer daño, ¿no? Al final la iglesia hace mucho y muchas cosas que no se ven, ¿no? Que son pequeños detalles, pero juntando todo son grandes cosas, ¿no? Yo realmente no tenía muchas opciones, ¿no? Estaba en un campamento de refugiados en el norte de Kivu
y la única posibilidad, el único país que tenía cerca era mi país, Ruanda, y no podía volver. Y el otro era Uganda. Uganda y Ruanda tenían una historia común en aquel momento y me daba miedo, no podía ir. Entonces, la única opción que quedaba es seguir al norte, pero muy lejos, a la República Centroafricana, o ir al sur, pero al sur significaba cruzar el lago Kivu, cruzar otra vez campamentos de refugiados que estaban en el sur de Kivu, y ir a lo desconocido como a Zambia, de Serejí, tirar hacia arriba. Pero no significa que yo tenía alguna referencia o algún conocido en Centroáfrica, ni siquiera sabía muy bien cómo era aquel país, no sabía nada, absolutamente nada. Era como yo me abro al desconocido y el Señor me protegerá. Y si no, pues igual moriré en el intento, pero y lo hice. También pude comprobar después con una cierta perspectiva que fue una intuición saludable, porque si hubiera quedado en los campamentos de refugiados, igual habría muerto, porque luego, un año después, se destruyeron los campamentos y murieron muchísima gente. Entonces, el Señor de alguna manera me iba empujando, ¿no? Vete que te necesito en otro lugar y en otro momento, ¿no? Digamos que yo la vocación ya la tenía, porque ya era seminarista, pero una vez que me encuentro en los campamentos de refugiados, empecé a reflexionar, a decir, oye, eso de ser seminarista, sin seminario, sin obispo, sin país, en un campamento de refugiados, ¿qué significa? Porque al final hay una formación que hay que seguir, tiene que tener un obispo que te acompañe, y entonces empecé a dudar, ¿no? A decir, igual tengo que ser realista y buscarme la vida, pero eso sí puedo decir ahora, que cuando el Señor te llama, va poniendo todos los medios posibles hasta alcanzar su objetivo. No sé si es San Agustín que decía que Dios puede cambiar de medios, pero no cambia de plan. Y efectivamente, si el plan de Dios era que yo fuera sacerdote, y lo consiguió. Porque en todos los caminos donde iba pasando, yo pensando en buscarme la vida, siempre caía en manos buenas, ¿no? Que me iban orientando hacia ese objetivo final, que era el sacerdocio. Creo que la iglesia tiene que mantener viva la llama de la misión, pero no una misión unilateral, no unidireccional, es decir, del continente viejo, digamos, de la vieja cristianidad, hacia los mundos nuevos, ¿no? O las tierras de misión, como se dice, sino también al revés. Si la iglesia es esencialmente misionera, tiene que ser misionera universalmente. Es decir, que si faltan sacerdotes en Francia, tiene que venir de Guatemala, de Sudáfrica, de Botsuana o de Australia. Y si faltan en China, pues tiene que venir de Ghana o de Nicaragua, porque la iglesia es universal.